Ahora llegamos a Romanos 9 y hay un giro diferente en este libro, porque llegamos a Romanos capítulo 9 y encontramos, y 10 también y 11, que de pronto se comienza a hablar acerca del pueblo de Israel. Y viene muy bien. ¿Por qué razón? Porque una pregunta que puede surgir hoy es, bueno, ¿y qué ha sucedido con el pueblo de Israel? Hoy conocemos toda la guerra existente en el Medio Oriente. Muchos abogan Israel el pueblo de Dios y no vamos a explicar nada, no vamos a entrar en esa temática, a tratar hoy de exponer las razones ni a favor ni en contra, ni estar imparciales. No vamos a hablar de ese tema. Vamos a limitarnos a hablar de lo que dice la Biblia, precisamente en Romanos 9, 10 y 11. Y vamos a ver algunas cosas importantes que nos van a ayudar al menos a satisfacer, a cubrir algunas de esas preguntas que quizás hoy tengamos con respecto a este tema. Gracias. Con respecto al tema de hoy, ¿qué es del pueblo de Israel? Porque comienza Romanos hablando de la humanidad en sentido general y presentando cómo ha vivido apartada de Dios, cómo se ha separado desde un principio. Y hemos visto que desde el principio se habla que lo mismo para el judío que para el griego, o sea, tanto para el pueblo judío como para aquel que no pertenece a ese pueblo, ambos a través de la fe en Cristo encuentran salvación. Bien, vamos entonces, y no va a ser el centro del tema de la mañana, vamos a ver un breve resumen sobre el pueblo de Israel y lo que se explica en este pasaje, lo que explica Pablo en este pasaje. Por si de pronto tenemos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Israel hoy? ¿Es el pueblo de Dios? ¿Qué sucede? ¿Todo Israel es cristiano? ¿Todo Israel ha aceptado a Cristo? Bueno, ya de hecho podemos decir que no. Hay un Israel hoy completamente parte del judío que es totalmente secular, ajeno completamente a Dios y que vive su vida de espalda completamente a las tradiciones de sus padres. Hay otro grupo de judíos que se le llama judíos ortodoxos, que son aquellos que todavía están esperando la venida del Mesías porque no creen que Cristo haya sido el Mesías prometido en las Escrituras. Y encontramos también otro grupo de judíos que se hacen llamar o se llaman judíos mesiánicos, que aceptan al Mesías pero manteniendo también un cúmulo de tradiciones judaicas que todavía sostienen en su práctica de fe. Y bueno, puede haber otras vertientes más de fe, pero estamos hablando de las principales. Bien, ¿qué dice Romanos capítulo 9? Después vamos a orar. Una vez que terminemos con esto por el tema, pues esto solamente es un preámbulo, vamos a decir, no secundario, pero no va a ser el centro de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Bien, lo primero que vamos a ver, versículo 4 de Romanos capítulo 9. Está ahí en pantalla. Dice, viene el apóstol Pablo hablando, pero lo vamos a dejar para después, la parte primera de este capítulo. Dice en el versículo 4, refiriéndose al pueblo de Israel, que son israelitas. Ahora Pablo está hablando de la nación de Israel, de donde él proviene como familia. Su línea sanguínea viene del pueblo de Israel. Y ahora Pablo dice, este pueblo tuvo grandes privilegios que van a ser descritos ahora mismo en este pasaje. Uno dice, de los cuales son la adopción. Es un pueblo que Dios tomó, que Dios formó, llamó primeramente a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, y ahí comenzó Dios a establecer esa nación que fue llamada Israel. Comienza desde muy temprano en toda la narración bíblica la formación de este pueblo donde Dios le dice, yo les llamo a ustedes hijos. Dice Pablo también, de los cuales son la adopción, la gloria. ¿Y a qué gloria se refiere? Si algún pueblo pudo ver la gloria de Dios de manera visible, casi que tangible, casi que palpable, fue la nación de Israel. Porque presenció de muchas maneras, visiblemente para ellos, la gloria de Dios. Fue mostrada a través de todo el peregrinar por el desierto, estuvo muy presente, audiblemente en ocasiones también para ellos. De los cuales también es, ¿qué dice después? El pacto, aunque lo dice de manera singular, hay varios pactos que fueron hechos a través de todo el Antiguo Testamento, partiendo desde Noé y a continuación Adán. Hubo varios pactos, todos encaminados a salvación, a redención,
y el pueblo de Israel fue el receptor de esos pactos. Dice también el pasaje, también fue la promulgación de la ley. ¿Cómo se dio a conocer el carácter santo de Dios? A través de la ley que fue dada desde el pueblo de Israel desde los mismos comienzos. A través de esa ley, el pueblo podía conocer cuán santo, cuán separado de toda la creación estaba Dios. Era el Dios de toda la creación. Esa ley apuntaba también al requerimiento que se necesitaba para poder llegar a Dios. Cuando un ser humano miraba la ley, como el día de hoy sucede también, tú dices, es imposible que alguno de nosotros, por algún mérito propio, pueda llegar a asemejarse o tener algún tipo de armonía con Dios. Es totalmente imposible. Dice la promulgación de la ley. ¿Qué más? El culto, porque Dios desde un comienzo con esta nación, desde los primeros padres que llamó para formar esta nación, les mostró qué significaba la adoración. ¿Qué significaba tener a Dios como primero en la vida ante cualquier cosa, incluso ante uno mismo y cualquier otra cosa querida? Seres, ideales, propiedades. No había nada para rendir adoración y rendirse en todo deleite y disfrute como primero que no fuera el Señor. Y el culto tuvo también todo un ceremonial bien establecido para que el pueblo pudiera adorar. Y por último, y las promesas. Todas las promesas que Dios dio a través del Antiguo Testamento, muchas de manera personal, pero que todas tenían una implicación de salvación, de redención con una vista hacia el futuro. Las promesas relevantes, trascendentales de la Biblia, todas tienen que ver con la salvación del pueblo que Dios ha ido escogiendo a través de toda la historia. Y dice aquí de quienes son los patriarcas. Hablaba hace un momento de los padres, aquellos hombres que Dios fue llamando y que de manera prominente jugaron un papel fundamental en todo el desarrollo de la redención. Toda la historia de Israel es la historia de Dios salvando al ser humano y revelando progresivamente cuál iba a ser su plan de salvación en su máximo esplendor, que en quién se cumplió. ¿Dónde fue la salvación expresada ya en su mayor manifestación? En la persona de Jesucristo, ¿verdad? Dice así, y de los cuales, y ya termina Pablo, dice, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios crea la nación y al final, como Pablo termina diciendo, todos estos elementos que caracterizaron esta nación tenían como propósito revelar, conducir todo hasta que llegase a Cristo, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Qué debemos saber entonces de Israel? Bien, Israel como nación rechazó este privilegio. Los que hemos leído las historias del Antiguo Testamento, encontramos que a cada momento, ¿qué decía Pablo? ¿Qué decía Dios a través de sus profetas? Que este pueblo, ¿cómo era? Rebelde, era duro, llegó a prostituirse con otros dioses de otras naciones, cuando Dios todo el tiempo se revelaba y les conducía. Ese fue el pueblo de Israel. Entonces, hay algo muy importante que Pablo deja claro en este pasaje. Vayamos al versículo 6 y dice así. Y esto es una aclaración para todo el que dice hoy, bueno, Dios se frustró con el pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ahora Pablo hace una clasificación entre la nación, el linaje sanguíneo, la nación de Israel, y aquellos que dentro de esa nación son aquellos que verdaderamente responden a la palabra de Dios, responden a las promesas de Dios y son parte del pueblo de Dios. Como dice el texto, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sin entrar a abundar mucho en el tema o a ahondar mucho en el tema, Dios está diciendo en este pasaje, bien, cuando hablamos de pueblo de Dios, en este momento,
¿Hacia dónde apunta este pasaje? Hacia aquellos que verdaderamente son llamados a la salvación dentro de ese pueblo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, legítimamente hijos de Dios en el plano espiritual, el hecho de ser consanguíneamente de la línea de Abraham, dice este texto, no garantiza que sean hijos. Dice así, sino, por el contrario, en Isaac te será llamada descendencia, promesa de Dios. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Abraham, del linaje de Israel, según la promesa. Bien, si hoy de momento se dice, bueno, pero Israel en su totalidad, si Israel está en guerra y ahí no vemos que se hable de Dios, no creen en Cristo, bueno, para nosotros una respuesta sencilla, aunque esto puede ser mucho más profundo para analizar, una respuesta muy sencilla es, bueno, pero la Biblia dice que no todo el que desciende de Israel es israelita, porque hay una descendencia que es según la carne, pero hay una descendencia que es según la promesa, que es lo que está diciendo este pasaje. Y eso de momento ayuda a evacuar una serie de dudas y preguntas que podamos tener. Bien, ¿cómo se salvan entonces los judíos? ¿Por el hecho de ser descendientes consanguíneamente? No. Vayamos al capítulo 10. Dijimos que vamos a estar mirándolo de manera panorámica ahora. Miren el capítulo 10, salten ahí la hoja o pasen la página en su dispositivo celular si lo tienen. Dice así, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahora, esa diferencia, lo que está diciendo este pasaje, no hay privilegio en cuanto a salvación entre judíos y cualquier otro ser humano que no pertenezca al pueblo de Israel de manera, según la sangre. Dice así, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tanto el perteneciente al pueblo de Israel, judío, como aquel que no pertenece a esta nación, para recibir salvación, tiene que aceptar el Evangelio. ¿Entendemos que eso es lo que dice el pasaje? Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Cuando miramos todo el libro de Romanos, entendemos qué cosa es invocar el nombre del Señor. No es simplemente decir, oh Señor, y clamar, sino es creer en el Señor Jesucristo como el único y verdadero y suficiente Salvador. Sabiendo que yo no puedo salvarme ni por pertenecer al pueblo de Israel en este caso, ni yo por méritos propios, por buenas obras, por bueno que sea. Todo aquel que invocare, que entienda, que reconozca su necesidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador en su vida. Por lo tanto, como conclusión, que lo podemos ver también en el capítulo 11, no vamos a ir ahí ahora, la iglesia, por lo tanto, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, está compuesto por judíos y por personas de todas las naciones que han creído en Cristo como Salvador. Esos son los que hoy conforman la iglesia de Jesucristo. Tanto judíos como no judíos, que en este caso somos nosotros, que hemos invocado, que reconocemos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Bien, esto es la introducción. Nos hemos hecho un preámbulo para entender, porque es muy complejo Romanos 9, 10 y 11, pero con esto es suficiente para nosotros, creo, por el momento. Entonces, vamos a ver un elemento más importante en esta historia, que no está en balde, tiene un propósito. Se viene hablando de la salvación y ya se explica entonces cómo el judío llega a la salvación. Pero precisamente el que escribe esta carta lo es también. Es Pablo, que desciende completamente de Israel. Un hombre que fue llamado por Dios para predicar el evangelio, sacado, un hombre que era judaizante, celoso de las tradiciones judías y que Dios le sacó y le llamó en Cristo para salvación de muchas personas. Y hoy estamos estudiando sus cartas inspiradas por el Señor. Vamos a ver entonces ahora en esta mañana cuál era la postura, el sentir
que Pablo tenía hacia su nación. Y vamos a establecer, a medida que avancemos, un punto de comparación contigo y conmigo. Ya veremos lo desafiante que es para nosotros como cristianos mirar el sentir de Pablo cuando veía su nación. Y una vez que vayamos avanzando, vamos a hacer estas preguntas. Cuando salimos de la puerta para afuera y miramos a Jesús María, miramos La Habana, miramos Cuba, miramos nuestra familia, miramos nuestros amigos que todavía no conocen a Cristo, ¿qué sentimos? ¿Qué experimentamos? Por lo tanto, vamos a ver qué experimentaba Pablo. Y déjeme decirle que debe ser el sentir de cada creyente, porque Pablo no lo sentía por ser Pablo ni por ser apóstol, sino vamos a ver en la experiencia de Pablo la experiencia que debe tener cada uno de nosotros cuando entendemos qué es la salvación y qué es la perdición del hombre. Así que ahora vamos a orar para dar paso a hacer un análisis de una pequeña porción de la Biblia. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has llamado a la fe y gracias por este grupo que hay tan grande aquí hoy. Esperamos que todos los que estén acá presentes ya te hayan conocido, que hayan conocido a Cristo como Salvador. Pero si hay algunos que todavía no han tenido una experiencia contigo, Señor, permite que estas palabras hoy puedan ser palabras que ayuden a iluminar la mente, el corazón. Y si es tu voluntad, Señor, quebranta, inquieta y trae a la fe a aquellos que nos estén visitando hoy. En tus manos estamos, deseando que tu palabra siempre hable a nuestras vidas de manera correcta, buscando el significado correcto y exacto para la cual fue escrita. En tus manos estamos, deseando que hables a nuestro corazón conforme al sentido verdadero que tiene tu palabra y significado único que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Romanos 9 entonces, otra vez. Y ahí encontramos a Pablo que nos va a hablar ahora acerca de su nación, de la nación de la cual él desciende. Y dice así Romanos capítulo 9, versículo 1, espero que en pantalla pueda estar, ya está. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento. Imagínense ustedes, un hombre que está escribiendo inspirado por el Señor y está diciendo como palabras iniciales, como palabras introductorias, caballero, lo que yo estoy escribiendo ahora no es mentira, esto es verdad. Casi que parece innecesaria las palabras, pero lo que está haciendo es enfatizando, acentuando, dándole el valor a lo que él viene a decir ahora. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Muy importante. Hoy estamos en la era del sentir y cualquiera puede decir, yo siento y yo siento esto y yo hago esto porque yo siento en mi corazón. Y es tan subjetivo y tan peligroso actuar sobre sentimientos, porque a veces, como dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no está hablando de maldito que si yo confío en Michael. No, es maldito el que confía en sí mismo. Es lo que está diciendo el pasaje. Sin embargo, dice Pablo en este texto, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu. Es diciendo Pablo, no estoy hablando de un sentir subjetivo. Estoy hablando que Dios mismo, en el Señor, en su palabra y en lo que he entendido de ella, que Dios ha revelado a mi vida, puedo decir esto que estoy sintiendo. Es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está diciendo, lo leemos otra vez, que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón. Sin explicar mucho el versículo 2, ¿qué entendemos? Que Pablo tiene un sentir superficial, trivial, o un sentir muy profundo que cala y mueve todo su corazón. ¿Cuál de los dos? ¿Sencillo, ligero o profundo? Muy profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Saben lo que significa la palabra anatema? Algo maldito, una cosa maldita. Dice Pablo, yo mismo deseara ser anatema, maldito, separado de Cristo. O sea, renunciaría a todos los beneficios de conocer a Cristo. ¿Con qué propósito? Por amor a mis hermanos. Ahora, cuando dice aquí Pablo en este texto, mis hermanos, no lo está diciendo en cuanto a la fe, sino miren lo que dice,
los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Ya lo vimos en el versículo 4 cuando meditamos. Que son israelitas. Pablo está diciendo, tengo una gran carga en mi corazón, un gran peso, que me lleva incluso a pensar que si dependiera de mi renuncia, de yo ser maldito ante Dios para que mi nación se salvara, dice Pablo, yo estaría dispuesto delante de Dios a hacer ese intercambio, a yo perderme con tal que mi nación se pueda salvar. Porque desde los inicios fue dura de corazón, rebelde, insensible, ingrata, incrédula, vez tras vez. Y dice Pablo, siento esto en mi corazón por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Ahora vayamos al capítulo 10 para ver cómo Pablo sigue hablando de este sentir. 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, ahora sí va dirigido a la iglesia de Roma. No como ahorita que decía, mis hermanos, los que son parientes míos según la carne. Ahora está diciendo, hermanos míos de la fe, tengo una gran carga en mi corazón, un gran peso. Ciertamente dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y hacemos una pausa para analizar y poner un punto de comparación. Hoy nosotros no pertenecemos a la nación de Israel, pero somos parte de una nación, somos parte de un pueblo, somos parte de una familia, tenemos colectivos de trabajo, estamos en círculos donde estudiamos quizás algunos de los que estamos aquí presentes. Y mi pregunta a la luz del sentir de Pablo es, ¿qué sientes? ¿Qué tú experimentas? ¿Qué siente tu conciencia cuando tú miras que aquellos que están a tu alrededor no han recibido el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué sucede cuando ves dureza, expresiones quizás de manera abierta en contra de Dios? Cuando ves quizás rasgos de incredulidad, quizás incluso de cuestionamiento con Dios. ¿Qué siente tu corazón? Saben que hay varias cosas que podemos sentir. Y una de ellas sencillamente, y Dios permita que no sea nuestro caso, sencillamente puede ser indiferencia, indolencia. Estar ajeno y decir, bueno, cada cual con su vida, yo tengo la fe. Dice ella siente pena. Incluso les digo más, puede ser que en un momento determinado, ante cierta actitud, hasta incluso pudiéramos decir, una actitud que atente contra nosotros, ya sea en palabras, burla, cuestionamiento por la fe, puede ser que en un momento hacia nosotros se dirija algo que no sea de nuestro agrado y que pueda ser ofensivo precisamente por ser cristiano. Y puede ser que la óptica nuestra no sea correcta, bíblicamente hablando. Puede ser que en un momento nos ofendamos, nos sintamos como la víctima de aquel que nos agredió. Y lo que Pablo está explicando en este texto nos ayuda incluso en las relaciones con otros que no son creyentes y que tienen quizás una posición hostil contra nosotros por ser cristianos, a aprender que aun cuando hay hacia nosotros un cuestionamiento, una mofa, una burla, algún tipo de agresión, ya sea verbal, que sucede, a mí me ha sucedido, de muchas maneras, que no nos entiendan, que no nos comprendan, que hasta hagan de nosotros objeto completo de parodia, de burla. En ese momento reconozcamos y digamos como muchos en la Biblia dijeron. Hubo alguien que estuvo siendo apedreado en un momento y fue Esteban. ¿Recuerdan al mártir Esteban? ¿Alguien recuerda las palabras que dijo cuando fue apedreado? No les tomes en cuenta. ¿Fue eso las palabras? ¿Qué dijo Cristo cuando estaba siendo burlado, masacrado? ¿Qué dijo? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
Sin embargo, hay otro texto en los evangelios donde Jesús le dice a los discípulos, iban a pasar por Samaria. Y Jesús le dice a los discípulos, pasen por los samaritanos, que estaban enemistados con el pueblo de Israel. Les dijo, pasen por allá y preparen habitación, hospedaje para nosotros quedarnos ahí. Regresaron y dijeron, los samaritanos no quisieron darnos a nosotros cobijo, cabida. Y los discípulos, ¿saben qué dijeron? ¿Alguien recuerda? ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Alguien recuerda esa historia? Y Cristo dijo, no, es que yo no he venido para eso, yo he venido para dar vida. Les digo esto porque ahí están los dos puntos, las dos posiciones que podemos adoptar. Una, donde como Pablo miremos con dolor y aun cuando en un momento no seamos comprendidos, podamos decir, ellos no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con compasión y con misericordia y gracia, como la que hemos recibido del Señor, podamos dar amor, palabra de Dios, expresar mansedumbre, perdonar, templanza, dice ella que es dominio propio, pero puede que en un momento, y me corro hacia acá para marcar el contraste, adoptemos la posición de los discípulos cuando dijeron, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y los consuma? Qué bueno que con una simple oración nosotros no podemos hacer descender fuego del cielo. Yo creo que yo hubiera quemado unos cuantos en mi vida. Puede ser en un momento el primer instinto del corazón. Pero Pablo está diciendo y nos da la óptica correcta. Tenemos que aprender a ver a cada persona en su estado espiritual y entender que cada manifestación hostil, dura, rebelde, de pecado es, vamos a decir, el síntoma hacia afuera de una enfermedad profunda, que es el pecado en el corazón y no haber experimentado la gracia de Dios. Esa óptica la necesitamos todos los que queremos mostrar el amor de Dios a otra persona. Porque de lo contrario, vamos a tener el sentir de acá de los discípulos. ¿Quieres que haga descender fuego del cielo? Y cuando tengamos ese sentir, aunque no podemos hacer descender fuego del cielo, si nos va, miren, a distanciar, a separar, a dar una respuesta radical que rompa completamente con lo que en ese momento se está dando, que aún la oposición puede ser un momento especial, porque la persona que te está cuestionando de alguna manera está inquieta por tu fe. Entonces es una oportunidad. Bien, si vemos entonces el ejemplo de Jesús, que hay muchos, pero hay uno muy importante, yo diría muy relevante, donde se dice que Jesús iba caminando en su ministerio terrenal y vio una gran multitud. Y el que escribe el Evangelio dice de esta manera, y cuando vio aquella multitud grande, la vio como ovejas que no tenían pastor. Así dice el texto. Jesús vio la gran multitud y la vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Saben lo que eso significa? ¿Qué es un grupo, una manada de ovejas sin pastor? Un rebaño sin pastor. Toma cualquier dirección, ¿verdad? No tiene una guianza, no tiene protección, pueden estar desorientadas. Dice que Jesús miró así. ¿Por qué? Porque no había una orientación espiritual clara, correcta. Y dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud de esa manera, tuvo compasión. Ahí tenemos el texto, Marcos capítulo 6, versículo 34. Tuvo compasión de ellos cuando la vio que tenía esta posición. Y dice el versículo al final, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En otras palabras, comenzó a aquella multitud que no tenía pastor, comenzó a pastorearla. ¿Sabes que tú y yo tenemos hoy esa misma oportunidad? Tenemos la oportunidad de pastorear a muchas personas. Ovejas que están como si no tuviesen pastor, ¿dónde están? ¿Abundan? Imagínense. Tenemos la óptica de Pablo, dolor en el corazón. La oración nuestra es para salvación de nuestra ciudad, de nuestra cuadra, de nuestra familia, de nuestro pueblo. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo y la de otros apóstoles, pero pensando en él, ese sentir no le llevó a tener un sentimiento pasivo,
¿Saben qué es un sentimiento pasivo? Cuando nos pasamos toda la vida diciendo, yo desearía, yo quisiera, yo anhelo, pero terminas los años de tu vida y nunca hiciste nada para que ese anhelo, ese sentir se cumpliera. Pablo no tenía un sentir pasivo. No estaba diciendo, yo oro. ¿Qué hacía Pablo? Se lanzó, llamado por el Señor, expuesto a muchas cosas que veíamos la semana pasada por presentar el Evangelio. Los suyos, los judíos, mostraron tanto rechazo que los llevaron a la cárcel. Fue apedreado en varias ocasiones. ¿Recuerdan? La semana pasada estábamos viendo eso, en Apagón, cuando hablamos la vida de Pablo y cómo se recomendaba como ministro, precisamente por la pasión, por la carga que tenía por presentar el Evangelio. Hay un llamado también para ti y para mí. Entonces, ¿cuál es el medio para salvación? Está explicado aquí. Capítulo 10, versículo 13 en lo adelante, es la proclamación, el anuncio del Evangelio de una manera clara, nítida, precisa, centrada. Miren el versículo 13, dice Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Son preguntas retóricas que ya tienen la respuesta en sí mismo. ¿Cómo podrán invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído, no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas todos no obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Texto clave. Mis hermanos, cómo Jesús María, cómo la ciudad de La Habana, cómo la nación cubana va a ser evangelizada si no hay quien les predique, si no escuchan las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo lo escucharán? ¿Cómo van a creer? Dice el versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay un texto citado aquí del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, precisamente, ahí se cita, se habla de Isaías, donde se dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Y hay una experiencia de Isaías plasmada en este texto. Mas no todos obedecieron a la fe. Todos aquellos que reciban por parte nuestra el mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio, ¿van a creer? ¿Todos van a creer? No todos van a creer. Pero no somos llamados a convertir a las personas. Somos llamados a presentar las buenas nuevas de salvación a las personas. ¿Quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes están aptos para hacer eso? Todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Todos estamos llamados, comisionados para que podamos hacerlo. Así que, mis hermanos, otra vez las preguntas reflexivas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mi anhelo, mi deseo, mi oración es que hoy salgamos de aquí. Esto no es nuevo, es un pasaje de la Biblia y en tu experiencia posiblemente ya tú le hables a muchas personas de Cristo, pero es un nuevo replanteamiento de algo que es pilar, debe ser premisa, algo fundamental en tu vida. Tú estás llamado a ser un mensajero de Dios donde quiera que tú estés. Tú estás llamado a ser alguien que sea un testigo de lo que ya Cristo ha hecho en tu vida. Y vamos a ver un texto ahorita que así lo resume. Entonces, mis hermanos, para ir culminando con algunas aplicaciones, veamos que es muy importante cuando hablamos de evangelio, hablar del evangelio y no de otra cosa. ¿Por qué razón? Cuando hablamos del evangelio, encontramos que la palabra significa buenas noticias. El evangelio no es un libro de normas para que tú cumplas. No son buenos consejos para que tu vida sea reformada. Es la noticia
de un hecho histórico que es quien puede cambiar el curso completo de la historia de un ser humano. El hecho histórico que se narra en la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó. Vino a este mundo siendo totalmente Dios, dejó su gloria, se despojó, como dice la Biblia, se desarropó de su gloria y tomó un cuerpo humano. Se hizo hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Vino a esta tierra y modeló. Caminó mostrando lo que significa ser un ser humano perfecto, cosa que otro ser humano en esta tierra no lo ha sido. Y Cristo, al final de sus días, de su corto ministerio de 3 años, con 33 años aproximadamente, fue a una cruz. Una muerte que de momento sucedió porque fue incomprendido. Pero entendemos que a la luz de la eternidad y las promesas de Dios, era algo que tenía que suceder. Porque cuando fue llevado a la cruz, en esa muerte, el Hijo de Dios estaba cargando con la condenación, con el pecado, como diría Isaías, de todos nosotros. ¿Y quiénes son todos nosotros? Aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador en arrepentimiento. Ese es el centro del Evangelio. Cristo, luego que murió en la cruz, la Biblia nos dice que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, esperando un día retornar, regresar, para llevar su iglesia con Él para toda una eternidad. Todo el que hoy se arrepiente de sus pecados, reconociendo que necesita un Salvador, un sustituto para que pague por sus pecados, que es Cristo, recibe el regalo de la vida eterna. El perdón, la reconciliación y la justicia, la vida justa que Cristo vivió, es puesta a su cuenta. Por lo tanto, hoy yo, si estoy seguro que soy un hijo de Dios, un cristiano, un creyente que ha creído en Cristo, puedo decir que mi salvación en Cristo es segura, es permanente y que Él me va a hacer perseverar, porque Él comenzó la buena obra en mí y la va a perfeccionar. Y en Cristo, como dice Romanos 8, nada me podrá separar de su amor, porque en Cristo soy más que vencedor, ¿verdad? Entonces, este pasaje que vamos a ver ahora nos dice, la predicación del Evangelio tiene que estar centrada. Hay muchos elementos periféricos, es decir, que rodean el mensaje central del Evangelio, que son reales, que son verdades, pero no salvan. Por ejemplo, le podemos decir a una persona, ven a la iglesia y tú verás que Dios te va a ayudar y tú te vas a sentir bien y tú vas a recibir paz. Y esa persona puede ser que venga contigo un día y diga, oye, qué bien me sentí. Ese que predicó me durmió, me sedó porque me quedé dormido. Vaya, me aburrió, pero me sentí bien. Esa persona fue evangelizada. Aunque haya venido aquí y diga que se sintió bien, puedes orar por una persona y decirle, yo voy a orar por tus dolencias, por tu sufrimiento, y decirle, Dios te bendiga y sigue el camino. Esa persona son elementos periféricos. Yo puedo traer a niños, adolescentes, a un evento como el que hubo ayer aquí en la iglesia, lindísimo, precioso y muy edificante. Y esos muchachitos pueden estar aquí, salir, la pasaron bien, fueron instruidos, pero si no aceptan a Cristo como Salvador, no hay salvación. Aunque hayan estado aquí ese día y aunque vengan vez tras vez, hay que aceptar a Cristo como Salvador de sus vidas. Hay elementos periféricos y hay elementos centrales que son los que tenemos que hablarle a las personas. Dios te puede amar, Dios te puede ayudar, sí. Pero mira, el amor de Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Esos son elementos centrales del Evangelio. Entonces, el Evangelio, el mensaje tiene que estar centrado en esas cosas que acabamos de mencionar, tiene que ser claro, pedirle a Dios que me ayude a tener una palabra que pueda ser entendida por la otra persona, porque a veces sabe que hablamos de manera que no nos entienden, porque a veces tenemos un idioma muy evangélico y las personas a veces no lo entienden. Ahora yo salgo afuera y digo, Dios está operando. Y como alguien dijo un día, y esto es una broma, sí, pero lo están haciendo sin anestesia, porque como están gritando allá adentro, operando pueden pensar que es haciendo una intervención quirúrgica. Bueno, yo tengo que usar las palabras con las que la otra persona me pueda entender. Palabra sencilla, contextualizada, tiene que ser claro y tiene que ser intencional. ¿Qué significa? Señor, yo quiero que cada día en mi diario andar
tú me des oportunidades, que las hay todos los días, para yo presentarle el Evangelio, hablarle de Cristo, aunque sea una persona. Dame la valentía, muéstrame el momento, dame las palabras y prepárate y estudia para eso. Bueno, es importante, mis hermanos, para esto tener claro que puede haber al menos 4 razones por las que no presentamos el Evangelio. Y ya con esto vamos a terminar. Bien, una puede ser que simplemente no tengamos el sentir de Pablo. No nos interese, seamos indiferentes. Y yo viva mi vida y lo mejor es no tener relación con el mundo. Es vivir aquí, vengo a la iglesia, lloro, me relaciono con hermanos para evitar problemas. Esa no es la actitud de Pablo, ¿verdad? Si eres un verdadero hijo de Dios y has entendido lo que ha significado en tu vida la gracia de Dios, el favor inmerecido, ya eso debe darte una óptica de gracia hacia la comunidad donde tú vives, hacia tu nación, hacia tu ciudad, deseando que otros puedan experimentar lo que tú experimentaste. Bien, pero una razón puede ser que simplemente estemos indiferentes a la comunidad, a la ciudad, al pecado y al pecador. Otra, puede ser que no me sienta preparado para hablar. Tenga miedo que yo inicie una conversación y que no sepa cómo la voy a terminar porque no me siento capacitado. Bien, lo primero que si ya has conocido a Cristo y has tenido una experiencia, tienes ya que contar. ¿Por qué hoy tú eres cristiano? ¿Cuál es la razón para que tú hoy estés adorando aquí y digas en el nombre de Jesús y des una ofrenda y alabes? Ya hay razones. Lo otro, tienes la palabra de Dios, tienes la iglesia y tienes un movimiento de discipulado que hemos estado promoviendo que te puede seguir instruyendo, preparando para que tú puedas testificar del Evangelio con una orientación, con una ayuda para que lo hagas con más seguridad. Entonces, como alguien dijo en una ocasión, a veces las personas que no son cristianas tienen muy buenas preguntas, pero nosotros no tenemos buenas respuestas. Sin embargo, las hay. Lo que pasa es que debemos, con la ayuda del Señor, prepararnos poco a poco, según la edad, la capacidad que tengamos, según nuestro coeficiente que Dios nos haya dado, pero sí podemos hacerlo. Porque encontramos a los discípulos que eran hombres pescadores, hombres como se le llamó de vulgo, personas que no eran instruidas, y miren hasta dónde llegó el alcance de su predicación. Otra razón puede ser el temor al rechazo. El temor a que te digan, tú estás loco. Bueno, a Cristo se lo dijeron. A los apóstoles se lo dijeron. Y a tantos nos han dicho así. El temor a sufrir el rechazo. Cristo dijo, bienaventurado cuando por mi causa ustedes puedan ser vituperados, pisoteados, por mi causa. Y por último, puede que yo no sea un proclamador de la palabra porque yo crea que eso pertenece, eso es una tarea, vamos a decir de esta manera, que no hay profesionales, pero bueno, para los profesionales de la iglesia, aquellos que han estudiado un poco más, aquellos que son los pastores, aquellos que quizás tienen un liderazgo y se llaman misioneros, y creemos que es la tarea de ellos. Sin embargo, la Biblia nos dice que es tarea de todos. Y terminamos con este versículo que está fuera de Romanos. Vamos a Primera de Pedro y con este texto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y siempre nos gusta permanecer en este pasaje que estudiamos, pero vamos a hacerlo porque creo que es muy válido para cerrar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Comenzamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién involucra? ¿A quién compromete? ¿Hasta dónde enmarca este pasaje? A todos los que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que proclamemos. Así que
Llevemos eso como una profunda oración hoy. Señor, quiero que tú me uses como un instrumento para anunciar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos que tú nos uses como un instrumento para anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo ha sido hoy en la mañana un patrón, un ejemplo que hemos tomado en consideración. Hemos visto su sentir a tal punto que por la salvación de su nación, él decía que era capaz de intercambiar su vida con el Señor y ser maldito y ser separado de Cristo. Era el anhelo, el deseo ferviente de ver a su nación rendida a los pies de Cristo. Señor, queremos tener ese sentir. Creemos que ese debe ser nuestro sentir hacia nuestra nación. El deseo de mirar a todos, no como aquellos discípulos que ante el pecado de Samaria quiso hacer descender fuego del cielo. No como aquel que puede tomar algún tipo de represión cuando hay hostilidad, sino queremos como aquellos que dijeron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como aquellos que dijeron, no le tomes en cuenta ese pecado. Que podamos como Jesús que vio que la multitud estaba como ovejas sin pastor. Y haya en nosotros la gracia, la compasión, la misericordia para rendir nuestras vidas completamente en función de anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y es Cristo. Señor, usa a esta iglesia, usa a esta congregación, según su edad, según sus capacidades físicas, mentales, según el coeficiente de inteligencia que nos haya dado, según la experiencia en Cristo que hayamos tenido. Úsanos allí en nuestro radio de acción, donde diariamente interactuamos con diferentes personas. Úsanos como instrumentos tuyos para anunciar. Prepáranos. Haz que tu iglesia, que los maestros de esta iglesia también, cada día estén esforzados e intencionalmente preparando a esta congregación para que puedan ser eficaces a la hora de presentar una predicación del Evangelio centrada, como ya decíamos, clara, entendible e intencional. En tus manos estamos. Úsanos como instrumentos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.